Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno los que puedan ver este video o este en vivo. El objetivo nuestro es estar frente de ustedes, de estar haciendo estos en vivos. Es con el único propósito de enseñarles en dónde está Dios y en dónde tenemos que encontrarlo o buscarlo. Porque nosotros debemos de saber buscar para poder encontrar lo que nosotros buscamos. Porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo miserablemente. Como he dicho en otras pláticas, caminar con Dios simple y sencillamente es amando a nuestro prójimo. El que ama a nuestro prójimo se está amando a sí mismo. Y está caminando con Dios. Todo aquel que no comprenda este mensaje estará perdiendo miserablemente su tiempo en este mundo. Porque recuerda que nosotros somos la imagen de Dios y somos el templo y morada del Altísimo. Y el Dios vivo mora en cada uno de nosotros. Esto lo debemos de tener en cuenta a cada momento y a cada instante. Todo aquel que no le ora a su Padre, que esté en secreto, nunca va a ser recompensado en público. Recuerda que Dios está manifestado en nosotros a cada momento y a cada instante. En los ojos se muestra Dios en la luz que Él nos brinda. El soplo de vida se manifiesta en nuestras fosas nasales, donde Dios entra como aire, como oxígeno, dándonos vida permanentemente. Dios en nosotros se manifiesta con el verbo o con la palabra, la cual nosotros utilizamos para comunicar. Y Dios está manifestado en el sonido. Y por eso tenemos los dos oídos, donde escuchamos y diferenciamos los diferentes sonidos que Dios nos ha regalado o cómo se manifiesta Dios en nosotros. Así, simple y sencillamente, se manifiesta Dios en nosotros y en el mundo completo en su maravillosa creación, tanto como en los seres humanos, como en los seres como en los seres vegetales, como en el mundo animal y como en el mundo mineral que está en la tierra. Y que el cuerpo de nosotros, todo eso tiene de la tierra, porque de la tierra fue hecho, de allí fue tomado. Así lo dice las Sagradas Escrituras en la formación del hombre. Si tú quieres encontrar a Dios, sírvele a tu semejante. Si tú quieres estar bien con Dios,
ama a tu prójimo. Si tú quieres vivir en paz, trata bien a los animales. Si tú quieres vivir en paz, ama las plantas que nos dan de comer, nos dan sombra, nos dan madera y nos dan el alimento que nosotros necesitamos. Es fácil encontrar a Dios y es fácil conocer a Dios, porque Dios formó al hombre a imagen y semejanza. Cada vez que ves a un hombre o a una persona, en otras palabras, en la calle, estás viendo la imagen de Dios. Y por eso tienes que amarla y respetarla. Porque recuerda que por eso es tu mandato principal de Dios. Que dice textualmente así: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con tu mente y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, nos estamos amando a nosotros y nos estamos respetando a nosotros. El camino de paz, de libertad y de gloria, el cual tenemos nosotros para disfrutar en este mundo, es amándonos los unos a los otros. Como dice Jesús el Cristo, como yo los he amado. No perdamos el tiempo en odios ni en críticas, que de nada sirve. Nosotros debemos de aprender a amarnos, porque el amor es la disciplina más grande y más poderosa que existe. Porque el amor es Dios, es justicia, es libertad, es paz, es tranquilidad. No podemos decir que amamos a Dios aborreciendo a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios criticando a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios cuando en nuestro hogar no nos llevamos bien con nuestras esposas o esposos. Nosotros tenemos que estar en paz con nosotros mismos. El éxito que tenemos nosotros en este mundo es la oportunidad de poder vivir en paz. Y así podemos encontrar a Dios en cada uno de nosotros y ser felices en este mundo. Nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, porque hoy en este momento estamos perdidos. Solo imagínate que Jesús el Cristo nos dice que nosotros somos el camino, que somos la verdad y la vida. Y todavía nos dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. Palabras sencillas, humildes, que ha utilizado el Maestro Jesús para enseñarnos y que nosotros iniciemos el camino en esta vida. Hoy quiero hablarles un poco sobre el capítulo 8 de Juan. Me gusta mucho hablar sobre este libro de Juan porque es el que ha dado testimonio de la luz, es el que ha dado testimonio del Cristo,
es el que da testimonio de Dios. Juan es el que nos enseña a ubicarnos en dónde está Dios en nosotros. Y vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 8 de Juan. Y vamos a llegar hasta el versículo 59. Y aquí vamos a encontrar el conocimiento que nosotros necesitamos para el arrepentimiento. Porque nosotros necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, entonces el Padre es uno con nosotros mismos. Nosotros estamos con el Padre y el Padre con nosotros. O en otras palabras, nosotros estamos con Dios y Dios con nosotros. Simple y sencillamente así. Me gusta hablar y no tengo otra forma como poderlo hacer, ya que soy escaso de preparación académica. Y dice así el primer versículo, y dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Esto lo dice el versículo 2 y dice el versículo 3. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Eso lo dice el versículo 4, vamos con el 5, y dice así: Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 5. Versículo 6 dice así: Mas esto decía tentándole para poder acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arrojar la primera con piedra contra ella. Solo imagínense. Esto me recuerda cuando querían sacar la paja de sus hermanos, cuando el que quería sacar la paja tenía una viga en tu ojo. Así está esto. Quieren ver perfección en la mujer, mas ellos estaban llenos de pecado. Y miren cómo le respondió: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra a Jesús. Pero ellos, al oír esto, asustados por su conciencia, salían uno a uno, comenzándose desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
versículo 10. Y dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿O los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo Jesús. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto lo dice el versículo 11. Solo imagínense, eso nosotros lo hacemos permanentemente, acusar, a señalar a los demás, cuando nosotros estamos peor que nuestro hermano, al que estamos acusando. Nosotros en verdad somos unos hipócritas. Queremos ver pureza en los demás cuando nosotros estamos llenos o podridos de pecado. Versículo 12 y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Óiganlo bien. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo imagínense. ¿Qué frases más maravillosas se escapan de los labios de Juan en esta narrativa de Jesús? Esta información es maravillosa para todo aquel que le llegue a sus oídos y a su mente y a su corazón. Versículo 13. Y entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Óiganlo bien, cómo lo tocan los fariseos a Jesús. Y en el versículo 14 responde Jesús y les dice: y respondió Jesús y dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo. Óiganlo bien. Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo. Solo imagínense, ¿cuál es el problema de nosotros? El por qué nuestro testimonio no es verdadero, porque nosotros no sabemos de dónde venimos, ni a dónde. Y dice: sé de dónde vengo y a dónde voy. Solo imagínense. Y vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Oigan este mensaje. Su testimonio es verdadero porque él sabe de dónde viene y para dónde va. Y nosotros no sabemos ni de dónde venimos ni qué estamos haciendo en esta tierra. Vuelvo y repito el versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Así tenemos que hacer nosotros. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Solo imagínense él cuánto insiste en hablar del Padre, porque el Padre es el que mora en nosotros. Por eso dice la Sagrada Escritura: ora al Padre que esté en secreto, y el Padre que esté en secreto te lo recompensará en público. Y podemos darnos cuenta, si escuchamos al Padre, podremos saber quiénes somos y de dónde venimos y qué hacemos
¿Y qué pasará el día que partamos de acá? Y dice el versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocierais. Porque el que se conoce a sí mismo conoce al Padre, conoce al Padre, conoce a Dios. Y nosotros estamos dormidos. Nosotros estamos en tinieblas. Nosotros navegamos en este mundo como sombras, habiendo tanta luz en nosotros. Lo peor del caso es que lo ignoramos. Desconocemos de que la vida es la luz. Así lo dice Juan. Y siendo la luz, nosotros andamos en tinieblas. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero vosotros pero en vosotros en pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Solo imagínense, él ya estaba hablando de su partida porque lo iban a matar. Porque de la misma manera estamos actuando nosotros, juzgando a nuestro semejante, juzgando a nuestro amigo, juzgando a nuestro semejante, porque no sabemos de que nosotros somos la imagen y el templo de Dios. E ignoramos que nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Y decían entonces los judíos, versículo 22, ¿acaso me matarán? ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde voy? Vosotros no podéis venir. La confusión era grande en el pueblo de Israel. Así como es tan grande hoy en este día, en nuestros tiempos, que andamos siguiendo a falsos profetas, donde nosotros llegamos y juzgamos al que nos dé el mensaje, al que tenemos a la par, y no ponemos atención de lo que dijeron. En esa triste situación estamos nosotros. Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Solo imagínense con qué palabras más sencillas Jesús expresaba ante su pueblo para que le entendiera, pero aún así no comprendíamos nada. Versículo 24. Y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Solo imagínense, el pecado es muerte, el pecado es tiniebla, el pecado es ignorancia. Y el mismo pecado juzga. Por eso no hay comunión, ni en pensamiento, ni palabras en obra, en cada uno de nosotros. El versículo 25 dice, y entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Y muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Óiganlo bien. Lo que escucha de su padre es lo que le habla al mundo. Si nosotros escucháramos a nuestro padre, nuestra vida fuera diferente. Pero no nos gusta orar. No nos gusta escuchar consejos. No nos gusta el conocimiento sagrado. Porque no nos gusta que nos digan que estamos en error. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 27. El 28 dice así. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado, óiganlo bien, qué mensaje más bonito. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hago. Eso lo tenemos que aprender nosotros. Cuando nosotros le oramos al Padre, el Padre pone las palabras en nuestra boca para poder orientar a nuestros semejantes. Versículo 19. Porque el que me envió, conmigo está. Óiganlo bien. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Versículo 29. Así tenemos que hacer nosotros. Hacer lo que le agrada al Padre, que está en cada uno de nosotros. Versículo 30. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Y dijo, entonces Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oigan bien este mensaje, porque este en vivo es para que todos vivamos esta enseñanza y caminemos por el camino estrecho y difícil en esta vida. Te los voy a leer de regreso el versículo 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí se mete en otro conflicto grande eso.
En el versículo 33 respondieron los del linaje de Abraham: somos, y jamás, dice así, le respondieron linaje de Abraham: somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Solo imagínense cómo es esto. Si nunca has sido esclavo, ¿cómo es eso que la verdad los hará libres? Todo aquel que tiene pecado es preso de sus pecados. Todo aquel que está preso en sus deseos y en sus pasiones. Por eso es que Jesús nos dice así, que seremos libres. El versículo 34 nos dice: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Óiganlo bien. Esto lo dice el versículo 34. Y el 35 dice así: y el esclavo no queda en la casa. Óiganlo bien. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre en casa. Así que si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Versículo 36. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Siendo descendiente de Abraham, querían matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39 dice así: y respondió y dijeron: vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Porque el hijo tendría que hacer la obra del Padre. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Pregunta más grande la que le hago. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. Y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: vosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos, que es Dios. Esa es la respuesta que hacen los hijos de Abraham. En el versículo 41, se lo voy a leer de nuevo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Así lo dice el versículo 41, y eso se lo dicen a Jesús. Y Jesús entonces dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él
que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Versículo 43. Y dice aquí así: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentiras suyas. Habla porque es mentiroso, padre de mentiras. Así lo dice el versículo 44. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 45, 46. ¿Quién de vosotros me redarguyes de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Solo imagínense mensajes más maravillosos que nos da la Sagrada Escritura. Y respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Solo imagínense la acusación que hacen estos hombres a Jesús. Versículo 48. Y vamos en el 49. Y respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Versículo 51. Solo imagínense. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Porque el único que muere es el que tiene pecado. Si nosotros limpiamos este cuerpo de pecado, no conoceremos muerte. Así lo dice la Sagrada Escritura. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Tantas dudas que tiene el pueblo como ahora, porque no vive la enseñanza, porque no la practica, porque en la casa de oración hace una cosa y cuando viene en la calle hace otra. 53, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Versículo 54. Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros.
pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, Abraham vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Versículo 57. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo ya soy. O sea que era antes de Abraham. Versículo 58. Y vamos con el último versículo que dice, que es el 59, y dice así: y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Y no lo lograron ver. Así son los ciegos, dentro de la luz, y no conocen la luz. Este fue el mensaje de este día, y espero que todos los que hayan escuchado o escuchen este en vivo le saquen el mejor provecho. Muy buenas noches, y le agradezco, niña Jesús Barrera, por haber estado permanente en este en vivo. Muy buenas noches y que Dios le bendiga.